Toda la gloria sea para nuestro Dios en esta mañana. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Incline su rostro y cierre sus ojos un instante, querido hermano, para orar en esta mañana y pedir la bendición de Dios sobre la palabra que se va a exponer. Usted ha hecho muchos kilómetros, ha hecho un esfuerzo grande para poder llegar hasta este lugar en esta mañana. Yo quiero que usted reciba la palabra del Señor en su corazón, para que su fe sea fortalecida, para que usted camine recto en esta vida y para que el Señor le bendiga y le use grandemente para su honra y su gloria. Y por eso, Padre amado, nosotros en esta mañana estamos tremendamente agradecidos porque hemos visto tu misericordia y tu bondad para con nosotros. No somos merecedores de tanta bendición y de tanta gloria que nos estás permitiendo ver y disfrutar. En esta mañana humildemente tu pueblo se une en torno a tu palabra y en torno a tu presencia para pedirte que nos bendigas y nos hables una vez más a través de las páginas de tu palabra que va a ser expuesta y compartida en esta mañana, y que todos y cada uno de los que estamos aquí seamos sacudidos, seamos confrontados con las verdades bíblicas, para que tú nos ayudes a marcar una diferencia en este mundo que te ha dado la espalda, Dios mío. Pero nosotros en esta mañana abrimos nuestros corazones y te invitamos para que tú hoy hagas tu obra en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos queridos, en el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas, en el capítulo 2 se nos cuenta una historia muy interesante. Una historia que habla acerca de una visitación especial del Señor. Nunca había ocurrido lo que pasó ese día allí en Jerusalén. Cuenta la historia lo siguiente. En el versículo 1, la palabra del Señor dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hermanos queridos, cuando el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, las Sagradas Escrituras nos enseñan que estuvo durante 40 días con sus discípulos. Tuvieron que ser 40 días extraordinarios, no solamente por la alegría de volver a verle vivo, sino por todo lo que pudieron aprender y recordar y escuchar en aquellos 40 largos días. Pero finalmente dice que los sacó fuera de Jerusalén, cerca de la ciudad de Betania, en el monte de los olivos. El Señor dice que levantando sus manos los bendijo. Y las últimas instrucciones fueron las siguientes. Les dijo: id por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También les dijo, según nos cuenta Marcos en su evangelio, en el último capítulo: y estas señales
seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y si tomaren cosa mortífera no les hará daño. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos cuenta también el Evangelio de Lucas, nos da un dato más. Le dijo a sus discípulos: id y esperad la promesa del Padre. La promesa del Padre era algo que ellos en ese momento no sabían en qué consistía. El Señor asciende, se va a la gloria, se sienta a la diestra de Dios Padre y allí está hasta que venga a buscar a su amada iglesia. Y cada día queda menos para que venga ese día glorioso del retorno del Señor Jesús. Ellos se van a Jerusalén, donde están los peores enemigos de los apóstoles, la misma ciudad donde días atrás habían crucificado y clavado en una cruz al Señor, y se meten en una casa. Y pasa un día, y dos, y tres. Y hay un dato que nos da la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, que es muy interesante, y que a veces como que no se menciona, pero yo se lo voy a recordar a todos en esta mañana. El apóstol Pablo dice que 500 hermanos le vieron a la vez el día que él ascendió a la gloria. Lo dice en 1 Corintios capítulo 15. 500 hermanos. Esos 500 hermanos se fueron juntos a la ciudad de Jerusalén a orar, a esperar algo que no sabían exactamente lo que era, pero que el Señor Jesucristo lo llamaba la promesa del Padre. Estuvieron durante una semana entera. La palabra Pentecostés viene de la palabra Hamishim o Shavuot, que significa semanas, 50 días después de la Pascua. Estuvo 3 días crucificado, ¿verdad? 40 días con los discípulos son 43, hasta 50 faltan 7 días o una semana. Ese fue el tiempo que estuvieron esperando en aquella casa, esperando. Pero dice en el libro de los Hechos, el capítulo 1, que los que entraron en aquella casa y se mantuvieron fieles, esperando y orando, buscando al Señor en oración, eran 120 personas. ¿Y dónde estaban los demás? ¿Qué pasó con los 380? ¿Dónde estaban ese día? ¿Se aburrieron? ¿Se cansaron de esperar? ¿Se fueron a trabajar? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí dice la Biblia es que 500 hermanos le vieron a la vez. Pero el día de Pentecostés no estaban los 500, había solamente 120. No me pregunten porque no lo sé. ¿Qué estaban haciendo ese día tan importante el resto de los hermanos? Los 380 que faltaron. Pero sí les puedo decir, porque lo sé, que cuando llegó la promesa del Padre y el Espíritu Santo cayó sobre ellos con un poder extraordinario que les transformó la vida, solamente los que aprendieron a esperar en el Señor fueron los que recibieron la bendición de Dios. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Que hay que aprender a esperar con gozo en el Señor. Hay algunos creyentes que dicen: hermano, yo he orado mucho por mi hijo para que se convierta. Hermano, yo he clamado mucho al Señor para que mi marido venga a los pies de Cristo. Y yo he pedido al Señor con fe esto y aquello. Y llevo mucho tiempo orando y no ha pasado nada. Mi consejo es: siga orando, siga clamando. No se desanime, no tire la toalla. Espere en el Señor. Dice uno de los salmos del Antiguo Testamento: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Aprendamos a esperar. Todo en la vida nos enseña que hay que esperar. Las mujeres embarazadas han tenido que esperar muchos días, muchos meses, hasta que tienen el privilegio, el gozo y la alegría de tener en sus brazos a sus hijos. Todo en la vida es una espera. Tenemos que estudiar y prepararnos y esperar a que nos llegue el día de la graduación, el día de la boda. Todo en la vida es una continua espera. Pero mis amados hermanos, los que esperan en el Señor no se llevarán una desilusión, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que todos procedan y vengan al arrepentimiento y conozcan al Señor. Por lo tanto, siga orando, siga clamando al Señor. El diablo tratará de desanimarle.
El diablo tratará de meterle ideas raras y confundir su mente, diciéndole: estás perdiendo el tiempo, no merece la pena que sigas clamando, Dios no te está oyendo, el Señor no te va a responder. Pero yo les recuerdo a todos ustedes algo en esta mañana: nuestro Dios no es como los dioses de las naciones, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan. Nuestro Dios tiene ojos y nos ve, nuestro Dios tiene boca y habla, nuestro Dios tiene oídos y oye, y nuestro Dios es galardonador de todos los que le buscan. Dale ese fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Bendito sea nuestro Dios. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ellos estuvieron 7 días esperando, no vieron nada. No vino ningún ángel para animarlos. No tuvieron ningún sueño, ninguna revelación. Era tiempo de esperar, de orar y de confiar en el Señor. Pero cuando vino el momento indicado, cuando vino el día de Pentecostés, el Señor derramó su Espíritu Santo sobre todos los hombres y mujeres fieles que aprendieron a esperar y a confiar en el Señor. Y ese día el Señor demostró que aquellos hombres y mujeres que esperan pacientemente en el Señor verán la gloria del Señor algún día en su vida. Dice la palabra del Señor que Pedro se pone en pie y les dice a aquellos que estaban allí riéndose y burlándose, diciendo: están borrachos. Lo que pasa aquí no es nada especial, no es un milagro, no es una manifestación del poder de Dios, sino lo que pasa aquí es que están todos ebrios. Y Pedro se levanta y dice: un momento, escúcheme, oídme bien. Nosotros no estamos ebrios como algunos de ustedes están diciendo por ahí. Sabemos incluso hasta la hora que es muy temprano a la mañana. Esto que está sucediendo aquí, que ustedes están comprobando, es el cumplimiento de aquellas palabras proféticas que escribió Joel en el Antiguo Testamento cuando dijo: así dice el Señor. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, esclavos, siervos y libres. Y esto que está sucediendo aquí es la promesa que el Señor nos dio hace 850 años atrás y que ha estado como dormida y no hemos visto el cumplimiento de aquella palabra. Porque permíteme recordarle, hermano y hermana, que solamente los profetas, algún rey, algún juez tenía esa bendición de recibir de vez en cuando esa visitación especial del Espíritu Santo en su vida y se iba, pero nunca, jamás, nunca un grupo tan grande de gente había tenido el privilegio de ser llenos de la presencia del Señor como lo fue David y como lo fueron tantos hombres de la antigüedad. Así que nosotros no estamos bajo el efecto del alcohol. Claro, el mundo siempre se burlará de tu testimonio. Algunos se reirán y te dirán: estás loca, estás perdiendo el tiempo, te has metido en una secta, te van a sacar el dinero, esta gente te va a engañar, y te dirán todo tipo de locuras. Pero nosotros, queridos hermanos, no le hemos puesto nuestra vida en las manos de un hombre, ni de una iglesia, ni de una denominación. Nosotros hemos confiado en el Rey de Reyes, que es el que nos ha liberado, nos ha sanado, nos ha quitado la venda de los ojos, y ahora podemos alabarle y adorarle porque le conocemos como nuestro Dios y bendito Salvador. Y desde el marzo del año 2020, cuando estuvimos meses predicándole a sillas, pero vacías, creyendo que nadie oía, creyendo que nadie nos veía, nos equivocamos. Sí había mucha gente detrás de aquellas cámaras, aunque no los veíamos. Sí había muchas familias, centenares y miles de personas que volvieron a los caminos del Señor, en algunos casos después de más de 20 años, sin querer saber nada del Señor, ni de su palabra, ni de la iglesia. Muchos católicos practicantes y otros que no lo eran, comenzaron a leer la Biblia por primera vez en su vida. ¿Y qué pasó? Cuando la Biblia entra en tu vida, te cambia completamente, mi querido hermano y amigo. Personas ateas, personas que estuvieron en la brujería, en la hechicería, personas que estuvieron practicando el satanismo,
personas rebeldes, personas desobedientes, personas frías e indiferentes al Señor y a su palabra se han convertido en este tiempo. Y la obra no la ha hecho un hombre. No, la obra la ha hecho el Señor a través de su bendita palabra. Porque las cosas que el hombre hace pasan al olvido y tarde o temprano no tienen ningún efecto. Pero el que cambia las vidas y las seguirá cambiando es nuestro Dios. Porque Él dice en su palabra que Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Por eso, mis queridos hermanos, qué privilegio tan grande que aquí en Torreón el Señor nos ha permitido alquilar este local que veis. Para que el que quiera, sin cobrarle nada, sin manipular la escritura, sin quitar ni poner, el que quiera dice: yo quiero ir a escuchar un culto, yo quiero escuchar la palabra del Señor, la sana doctrina, pueda venir sin ningún problema. Y ahí está ese local para la honra y para la gloria del Señor. Y nuestro hermano Héctor y su esposa y los servidores, los colaboradores, permiten que en cualquier momento cualquier persona pueda venir a escuchar la palabra del Señor. Lo hemos hecho en Chalco, lo estamos haciendo en Torreón, lo estamos haciendo en otros lugares, Colombia y otros lugares, para que la gente pueda ir a un lugar a escuchar no locuras de un hombre, no mandamientos de hombres, sino que pueda ir a escuchar la Biblia, la palabra del Señor, que dice la Biblia que es el pan que alimenta nuestra alma. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Abre mis ojos, decía el rey David en el Salmo 119, para que pueda ver y contemplar las maravillas de tu ley. La palabra de Dios es una espada. A veces es dura la palabra, a veces penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, pero Dios siempre te va a hablar la verdad. Y un hombre de Dios no va a tener miedo nunca de predicar la verdad. Aunque no le escuchen, aunque se rían, aunque se burlen de él. Pero un hombre de Dios tiene que estar ceñido 100% a la palabra. Nuestro objetivo no es que nos sigan a nosotros. Nuestro objetivo es que ustedes sigan a Cristo, que se enamoren de Cristo, que adoren a Cristo y que Él sea lo más principal e importante de vuestra vida. ¿Cuántos dicen un fuerte amén en esta mañana? Denle ese aplauso a Él. Él es el que hace la obra. Bendito sea Dios. Aleluya. Nunca en nuestra vida, créanme, nunca habíamos imaginado conocer a tanta gente después del confinamiento. Jamás. Yo ni siquiera sabía dónde estaba Torreón. Nunca habíamos venido a México. Vivimos en una isla muy pequeñita. No tiene más de 150 kilómetros de largo. Las distancias en este país son enormes. Tardas horas. Cuando me dicen: hermanos, hemos conducido 8 horas, 4 horas, 6 horas, yo digo: Dios mío, yo en 4 horas le doy 30 vueltas a la isla donde yo vivo. Son distancias enormes. Jamás pensamos que desde un lugar tan pequeño, que mucha gente no sabe ni dónde está, el Señor nos diera la bendición de poder alcanzar a miles y a miles de personas para el Señor Jesús. Pasamos en poco tiempo de tener 4, 5, 6, 10, 12 personas que veían nuestros cultos a tener miles de gente en toda la tierra, toda Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, España, Israel, tantos lugares donde tanta gente se ha reconciliado y ha conocido a Cristo. Hermanos, en el día de Pentecostés dice que de repente, no fue una cosa programada, no fue una cosa diseñada, fue algo que de repente, como una sorpresa, el factor sorpresa como yo lo llamo, o sucedió algo que miles de personas escucharon el Evangelio por primera vez en su vida. Recuerden, 120 en una casa, y ese mismo día a las 9 de la mañana pasaron de 120 a tener 3,000 personas nuevas en la iglesia. Solamente se contaba en aquella época los hombres, no se contaba las mujeres. Y usted sabe perfectamente, y si no, mire a su alrededor hoy y en cualquier reunión que hacemos, por un hombre que hay en un culto, siempre hay 10 mujeres. Siempre ha sido así. En el mundo la población de mujeres triplica la población de hombres. Usted va a cualquier iglesia y casi el 75% de la membresía son mujeres y siempre hay más mujeres que hombres. Si ese día dice la Biblia que 3,000 se convirtieron, estamos solamente contando los hombres. Es decir, que había miles y miles de mujeres que ese día también se convirtieron a Cristo, pero no cuentan en el relato bíblico. ¿Qué es lo que intento decir?
que de un momento a otro la iglesia normal, pequeñita, 120 hombres, pasaron a ser miles y miles y miles de personas solamente en la ciudad de Jerusalén. Pero es que eso fue lo que nos pasó a nosotros. De ser una congregación sencilla, una congregación normal como tantas, hemos pasado de repente, en cuestión de días, a ser miles y miles y miles, centenares de miles de personas en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque lo dije antes, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el libro de Eclesiastés capítulo 1 dice, ¿qué es lo que va a suceder en el futuro? ¿Qué es lo que será? Y él responde diciendo, pues lo mismo que fue. Porque el Señor no hace cosas nuevas, sino que ya todo lo que vamos a ver hoy en día ya lo ha hecho en el pasado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hemos pasado de ser un pequeño grupo, una humilde y sencilla congregación como tantas en España, a ver a centenares y a miles de personas entregándole sus vidas al Señor Jesucristo. Cuando la gente nos llamaba, cuando la gente se ponía en contacto con nosotros y nos escribía, a muchos, no a todos, a muchos yo les preguntaba, hermano, ¿y usted cómo nos encontró por internet? ¿Cómo dio con nosotros? ¿Quién le habló? Y dice, bueno, hermano, nosotros lo que hacíamos en el tiempo del confinamiento era poner en internet, por ejemplo, nuevo orden mundial. Se hablaba en aquellos días, ¿se acuerdan? Del nuevo orden mundial, que si viene el anticristo, que si estamos en el fin del mundo. La gente estaba como asustada, ¿no? Y ponían nuevo orden mundial y salía usted. Y claro, me lo decía uno, me lo decían otro, me lo decían muchísimas personas. Y yo dije, y yo hablé una vez del nuevo orden mundial. Yo ni me acordaba. Entonces yo fui, la busqué y dije, ah, mira. En aquel momento, hacía 5 años que yo había dado una palabra, una predicación llamada el nuevo orden mundial, parte A, parte B. Y no me acordaba. Y aquella predicación tocó tantas vidas que ayer alguien me dijo, no recuerdo si está aquí, que si ahora mismo fuéramos a nuestro canal de YouTube, hay más de 7 millones de personas o de visualizaciones que han visto ese mensaje. Cuando hablamos de visitas o de visualizaciones, no solamente son 7 millones, porque a lo mejor usted con su tablet, con su teléfono, con su computadora, usted vio el mensaje. Pero hay casas donde se reúnen 10, 15, 20, 30 y más personas que han visto en ese momento ese mensaje. Luego, 7 millones es lo mínimo de visualizaciones que ha tenido ese mensaje. Y si usted escucha ese mensaje, es como si hubiera predicado hoy, porque digo cosas que no habían ocurrido, pero que estaban ocurriendo en aquel momento del confinamiento. Fue un tiempo glorioso, fue un tiempo maravilloso. Y entonces resulta que en el día de Pentecostés, como tenían que ir judíos de todo el mundo, porque era una celebración religiosa de obligatorio cumplimiento, cuando aquella gente fue llena del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, la gente que estaba allí les entendía. Y hemos leído una lista de muchas naciones, árabes, cretenses, de Ponto, de todas partes del mundo, y resulta que de la noche a la mañana nos escribía gente de México. Y para sorpresa o para alegría de los mexicanos, todos los meses YouTube nos manda las estadísticas de cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas naciones, cuánta gente nos has visto. Y en el número 1 de gente que ve los programas están los Estados Unidos, la comunidad hispana. Pero el segundo lugar del mundo donde más gente ve los mensajes y las predicaciones, ¿saben cuál es? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Viva México! ¡Aleluya! Y por eso el año pasado, cosa que nunca habíamos hecho, decidimos venir a este hermoso lugar. Y fue para nosotros una sorpresa tan espectacular ver en el mes de noviembre del año pasado a tantos mexicanos que habían recibido a Cristo, que se habían enamorado de la palabra. Pero también tengo que decirles algo. Y hoy mismo, me dieron otra noticia que va en esta línea. ¿Cuántos pastores han muerto en estos años? ¿Cuántos, verdad? Tengo contacto con un pastor muy mayor que vive en Bolivia y me ha dicho, hermano, tengo que atender un montón de iglesias porque han muerto muchos compañeros míos de ministerio y no hay nadie que ocupe su lugar.
Hay una crisis de obreros, una crisis de pastores tremenda. Si antes la había, ahora más. Porque muchos pastores han partido a la presencia del Señor. Y no solamente eso, sino que lamentablemente también tenemos que decir que muchas iglesias se cerraron. Tuvimos en el mes de febrero en Israel con 2 grupos, cada uno de 50 personas, y en uno de estos grupos venían unos hermanos, creo que son mexicanos, que viven en California. Y les pregunté, hermano, ¿en qué iglesia se congregan ustedes? Me dice, bueno, nos congregamos en esta iglesia, pero ya no. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque durante la época del confinamiento la iglesia se cerró. Y digo, bueno, pero después del confinamiento se abrió. Dice, no la volvieron a abrir nunca más. Digo, ¿qué dice, hermano? ¿Y cuántos eran ustedes? Dice, éramos 2,000 personas en la iglesia. Y cerraron la iglesia y el pastor dijo, busquen otro lugar porque ya no hay un lugar donde congregarse. Hermanos, Dios ha utilizado de una forma tremenda el poder y la influencia de las redes sociales para que miles de personas recibieran su palabra, recibieran consuelo, aliento y ánimo durante aquellos días. Pero ya no estamos en esa época. Ahora estamos en una época, en una etapa diferente. Y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? Yo le voy a contar varias cosas. He conocido a lo largo de mi vida a muchos cristianos, sobre todo hombres, sobre todo varones, que me decían, hermano, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Yo no tengo tanto tiempo como mi esposa que va y se pega el día entero en la iglesia. Yo trabajo, tengo deudas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y no tengo tiempo para orar. Llego a casa cansado, me acuesto en la cama, hago una pequeña oración y mientras estoy orando, leyendo un pequeño texto de la Biblia, me entra el sueño y me quedo dormido. Y así uno y otro y otro. No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para orar. Y yo le dije un día al Señor, Señor, haz algo. Haz algo, Señor. Y entonces el Señor en su infinita sabiduría encerró a todos los cristianos del mundo en sus casas durante meses. ¿Para qué? Para que tuvieran tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Para que tuvieran tiempo para estar juntos en familia y orar juntos en el nombre del Señor. Y entonces vino la explosión. Y Dios comenzó a tocar corazones y a cambiar vidas, porque cuando una familia, cuando un hombre se pone en oración y en comunión con el Señor Dios Todopoderoso, Dios cambia las vidas y nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en el nombre del Señor. Denle ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Para eso también sirvió el confinamiento, para que ya no haya excusas. Es que no tengo tiempo, pues ahora lo vas a tener, mijo. Vas a ver, te va a sobrar el tiempo. Y cuando volvimos otra vez a lo que llamamos vulgarmente la normalidad, ya las cosas habían cambiado. ¿Saben que hay pasajes en la Biblia donde así de un momento a otro todo cambió? Les voy a poner varios ejemplos. Ya estamos hablando de uno. 120 hombres y mujeres en una casa orando, 9 de la mañana, no pasa nada. 9:01 de la mañana, 3,000 hombres se convierten a Cristo junto con toda su familia. En cuestión de minutos pasaron de ser una pequeña congregación a ser miles y miles de personas en Jerusalén. Pero no solamente fueron 3,000 ese día, sino que a los pocos días hubo una sanidad, un milagro tremendo del poder de Dios y 5,000 personas se añadieron a la iglesia. Ya van más de 10, 15,000, 20,000 personas en cuestión de días. Pero cuando Noé entró en el arca, dejó un mundo completamente diferente al mundo que se encontró cuando salen del arca después de un año de estar dentro. El pueblo de Israel estuvo 450 años como esclavos en Egipto. De la noche a la mañana, en una noche, pasaron de ser esclavos a ser libres y a ver la gloria del Señor. Cuando estaban cautivos en Babilonia, las tribus del sur, Benjamín y Judá, de la noche a la mañana se dio un decreto que ya podían ser libres. Hoy somos esclavos, hoy somos cautivos, no podemos gozar de nuestra libertad y ahora podemos volver a nuestra tierra y reconstruir el templo y reconstruir nuestro país. Hay tantas cosas que Dios ha hecho en la Biblia de un momento para otro. Es lo que yo llamo el factor sorpresa. El endemoniado gadareno, 2,000 demonios en el cuerpo de ese hombre. Lo ataban con cadenas, la rompía, vivía en los cementerios. Era un peligro pasar por aquella zona porque este hombre era peor que una bestia.
Llega el Señor Jesucristo, sale de la barca, le viene este endemoniado encima y el Señor echa fuera a todos los demonios. Como saben ustedes, entraron en una piara de cerdos, se precipitaron al mar. En minutos este hombre pasó de ser un peligro a ser un hombre que el Señor le dijo: vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas yo he hecho contigo. Una mujer sufrió durante años y años de flujo de sangre, gastó en médicos todo cuanto tenía, cada día estaba peor, cada día estaba más débil. Como estaba en esta condición inmunda, según la ley de Moisés, no podía ir a la sinagoga, no podía ir al templo, no podía hacer nada. Tocó el manto del Señor Jesús y en un instante fue sanada y su enfermedad se detuvo. Los ciegos que gritaban: Jesús, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí, en la ciudad de Jericó, Jesús se detiene y en un instante le cambió la vida a dos ciegos, mendigos, que no podían hacer absolutamente nada en la vida. Aquel paralítico en el estanque de Betesda, Jesús le dice: ¿cuánto tiempo llevas ahí tirado? Y le dice: 38 años, esperando el movimiento del agua, cosa que nunca ocurría. En un instante el Señor le cambió la vida. Los 10 leprosos que bajaron de la montaña, leprosos, se les caía la piel a pedazos, no tenían futuro, no podían tener comunión con nadie, contaminaban a la gente. Jesús les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, fueron sanados. Un hombre se levantó una mañana condenado a muerte, desayunó ese día y se iba a ir al infierno de cabeza. Pero el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios puede cambiar tu vida cuando quieras y donde quieras, pero no depende de Él, porque Él ya ha hecho todo. La cuestión está: ¿qué vas a hacer tú con el mensaje de la palabra del Señor que ha llegado a tu vida y a tu corazón? No es cuestión de pastores, no es cuestión de denominaciones, no es cuestión de estilo, es cuestión de fe, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En qué has depositado tu fe durante toda tu vida? ¿En las vírgenes? ¿En los santos? Estás perdiendo el tiempo, porque tienen ojos y no te ven, tienen oídos y no te oyen, tienen pies y no caminan, hasta el punto que los tienen que cargar en brazos los hombres para llegarlos de un lugar a otro. 50 años hacía que no explotaba un volcán en las Islas Canarias. El último explotó hace 50 años, pero hace poco, así de repente, para sorpresa de todos, explotó un volcán, destruyó 3.500 casas, destruyó colegios, destruyó fincas, terrenos, carreteras. Fue un auténtico desastre. Cuando la lava iba corriendo hacia el mar desde las montañas, se acercaba peligrosamente a un pueblo donde había una iglesia católica, como todas, llena de santos y de vírgenes. ¿Qué hizo el pueblo? Con el cura a la cabeza, entraron corriendo dentro del santuario, dentro de la iglesia, cargaron a todos los muñecos, salieron corriendo para que no fueran destruidos. Era un momento maravilloso para que San Pancracio, la Guadalupe, la Virgen del Pino, o como rayos se llaman, era un momento extraordinario para decir: alto, chicos, no se preocupen, nosotros somos dioses. Ustedes son pobres, desgraciados seres humanos. No tienen que venir a sacarnos. Nosotros vamos a salir solos. Vamos a parar el volcán. Aquí no va a pasar nada. La gente corría con el Cristo encima. La gente corría con la Virgen. ¿Por qué? Porque son ídolos muertos. Y semejantes a ellos son los que los adoran. Pero a nuestro Dios no hay que cargarlo, Él te carga a ti. A nuestro Dios no hay que gritarle, Él te habla a ti, porque Él está vivo y está en esta mañana con nosotros. Dale un aplauso a Él. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Cuando yo entendí esto, escúcheme bien, yo fui también católico, por decir algo. Yo no era nada, pero bueno. Cuando yo entendí, escuchando a aquel hombre, que Cristo había muerto por mí, el Hijo de Dios se había humanado, se había encarnado, había cogido forma de hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y a los 33 años lo llevan al monte de la calavera, que aún se puede ver la calavera. Ya la boca no se ve por el tiempo, por la erosión, pero todavía se ve la silueta de la calavera en el monte del Calvario. Cuando yo entendí que lo clavaron en aquel lugar, que se burlaron de él, que derramó su sangre por mí, que lo meten en un sepulcro que está muy cerca, lo meten en una cueva de un tal José de Arimatea, que había preparado esa cueva para que lo enterraran a él y a su familia. Le ponen una piedra delante de más de 4.000 kilos, ponen un sello, un precinto romano,
y ordenan a 16 soldados romanos, que era una guardia, no se muevan de ahí, que nadie se acerque a la tumba. Pero que al tercer día todo fue inútil, todo fue una pérdida de tiempo, porque la piedra no se movió para que él saliera. La piedra se movió para que tú entraras y la vieras que él no estaba ahí dentro. Aunque hubieran puesto una legión romana, aunque hubieran puesto 1.000.000 de soldados, nada ni nadie iba a impedir que el Señor resucitara. Ni el mismo Satanás pudo impedir que el Señor resucitara. Porque cuando él le dijo al Padre en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, él sabía perfectamente que el resto del texto del Salmo decía, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Él sabía que su corazón se iba a parar, su riego sanguíneo, su presión arterial desaparecería en cuestión de segundos. Pero él también sabía perfectamente que el Padre no lo dejaría allí en la cueva para que se lo comieran los gusanos. Nunca olvidaré cuando en uno de los viajes que hemos hecho a Jerusalén, a Israel, una hermana entrando a la cueva vacía me dice, hermano, pastor, ¿qué hacemos aquí? Y le dije, venimos a verla. Dice, pero está vacía, no hay nadie. Digo, gloria a Dios. ¿Se imaginan que ustedes que hubiéramos venido a Israel, que se hubieran gastado dinero, que hubieran estado horas y horas viajando para venir a ver la tumba de un señor que está allá adentro y que se lo comieron los bichos? ¿Qué hacemos aquí? Pero nosotros no venimos a adorar a un muerto, a un cadáver, a un señor que fue muy bueno, muy poderoso. En Israel está la tumba de Samuel y yo les llevo, digo, ahí está Samuel. Y mira, ahí está la tumba de Zacarías, y ahí está la tumba del rey David, y ahí está la tumba de Abraham, y la tumba de Sara, y la tumba de Raquel, y la tumba de Jacob. Les enseño muchas tumbas de gente famosa. Pero la única tumba en Israel que está totalmente vacía y recibe millones de visitas es la de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió y resucitó conforme a las Escrituras. ¡Gloria a Dios! Él está vivo. ¿Cuántos lo creen? Por eso estoy aquí, en Torreón. Por eso dejé a mi hija, que está a punto de dar a luz. Por eso dejamos todo y vamos a donde sea necesario ir, para que la gente sepa que Cristo está vivo. Cuando yo entendí que Él había muerto y resucitado por mí al tercer día, lo primero que me vino a la cabeza, escúchenme bien porque esto es en serio, no se preocupen, es un dron nuestro que está volando para grabar la reunión, no se preocupen. Está nuestro hermano Armando por ahí, volando con el dron, no se hagan problema. Va a ser una imagen muy bonita. Torreón va a ser famosa, mundialmente conocida. Además la van a ver desde arriba. Pues hermanos, cuando yo entendí por primera vez en mi vida que Él había muerto por mí y resucitado, lo primero que me vino a la cabeza, como les decía, es, esto se lo tengo que contar a todo el mundo. Esto lo tiene que saber. Si esto es verdad, si esto verdaderamente fue así, hay miles de personas que no saben que Jesús murió y resucitó al tercer día. La gente va a las tumbas a poner flores. Entonces fue cuando yo decidí servir al Señor con todo mi tiempo, con toda mi fuerza, y hasta que el Señor me lo permita hacer. Y podemos decir hoy en día, en este momento, que gracias al Señor hemos tenido el privilegio de llevar a miles de personas a los pies de Cristo. Pero nuestro objetivo es llevar a millones de personas al conocimiento de la verdad. No buscamos seguidores, no buscamos aplauso ni reconocimiento de los hombres. Nosotros lo que buscamos es el favor y el respaldo de nuestro Dios. Y estoy seguro que tú en este momento sabes perfectamente que tienes un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, que no ha conocido nunca al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Que si muriera hoy, iría a la condenación eterna. Y la vida es tan corta y cambia así en segundos, no solamente en el mundo espiritual, sino en el natural. Y si no, miren el loco este que se metió el otro día en un colegio y delante de sus padres, de sus familiares, de sus abuelos, mató a un montón de niños. Esos niños esa mañana salieron de su casa abrazando y dándole un beso a su papá, a su mamá y a su abuelo, con la intención de volver otra vez a casa y comer con ellos. Pero fue su último día de vida. Ese profesor que mataron allí ese día, él no sabía que iba a suceder eso. Hoy estamos aquí, dentro de una hora solamente Dios lo sabe y lo conoce. Pero estamos aquí dando fiel testimonio de que Dios ha sido fiel, nos ha guardado y nos ha protegido. Y esta plaga o este virus, o llámalo como quieras, que el Señor permitió que afectara a todas las naciones de la tierra, el Señor tomó esta circunstancia para que tú y yo estuviéramos en esta mañana, en este lugar, alabando a nuestro Dios. Cierra tus ojos, mi querido hermano.
Y vamos a darle gracias a Dios por sus bondades, por su misericordia y porque gracias a Él estamos aquí juntos. Amado Dios, gracias por la misericordia tan grande que has tenido con nosotros. Nosotros que te dimos la espalda y vivimos en desorden, en pecado, en desobediencia, tú nos tomaste de las manos para que hoy estuviéramos aquí, dándote la gloria y la honra, mi Señor. ¿Conocen la canción Renuévame, Señor Jesús, en re? ¿Sí? Quiero que en esta mañana le des gracias a Dios por el privilegio que te da de estar aquí con otros hermanos que tal vez no conocías. Acabo de saludar a una familia de Monterrey y mientras estaba hablando con ellos se acercó otra familia también de Monterrey y se conocieron aquí. Qué lindo cómo el Señor está juntando a las naciones, gente que viene de un trasfondo bautista, que jamás en la vida iban a tener contacto con un hermano pentecostal o de cualquier otra denominación. El Señor ha hecho cosas preciosas y le estamos enseñando a las naciones que lo más importante es el amor de Cristo. Y hemos aprendido a trabajar juntos, a convivir juntos, porque el amor de Dios reina y prevalece en nuestras vidas. Y me da igual si para sentirte bien tienes que levantar tus manos o no. Me da igual si tomas la Santa Cena en una copa grande o en una copa pequeña. Si crees que hay que hacer las cosas así o asado, eso no es lo realmente importante. Lo importante es, como se dijo en esta mañana, mirad, observen cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, yahad, juntos, unidos, en armonía. Porque allí enviará el Señor bendición y vida eterna. Y en esta mañana hay aquí paz, hay un ambiente extraordinario, porque el Señor está derramando su bendición sobre nosotros en este día. Aleluya. Gracias, Señor, de todo corazón te damos. Gracias por el privilegio que nos das de conocer a tantos y tantos hermanos nuestros que te aman, que han oído tu palabra y han venido con un corazón agradecido en este día para estar aquí alabando y glorificando tu nombre. Oh Dios, bendice nuestras vidas y que nunca más tu iglesia se divida por tonterías, por discusiones absurdas y ridículas, sino que aprendamos la lección de que juntos, si oramos y esperamos en Dios, veremos tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria sea para Él. Póngase de pie en esta mañana. Señor Jesús, ya no quiero ser